Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Carlos Calderón, estudiante de la especialización en seguridad informática. Voy a hacer una pequeña descripción del trabajo de la tarea 3. Estudio de servicios, ataques y procesos. Bueno, como todo trabajo tiene su portada, tiene su resumen, el abstract, la tabla de contenido, lista de tablas, lista de figuras y iniciamos con el desarrollo de las diferentes preguntas de la guía. Para ello, entonces nos están solicitando redactar acerca de las metodologías CyberClickchain, sus fases y además explicar la imagen del diagrama que vamos a desarrollar. Para ello, pues como es tan corto el tiempo que tenemos para la explicación, entonces voy a exponer las diferentes fases, que es la de reconocimiento, entrega, explotación, instalación, comando y control, acción en objetivo y persistencia. Estos son los diferentes modos en que el atacante ingresa al sistema para realizar su objetivo. Entonces acá, pues como se lo mencionaba, tenemos el diagrama de CyberClickchains, donde se presentan como para cada actividad se necesita un proceso. El, el primer paso, segundo paso, el tercer paso, cuarto, quinto y sexto y séptimo. Entonces se desarrolla en 7 pasos, donde primero que todo se realiza la identificación del objetivo, se violan las normas de seguridad, a través de software malicioso se autoejecutan y sirven como software espías para entrar a robar las credenciales del usuario. Acá es cuando ya el ciberdelincuente ataca ese sistema y obtiene la información para hacer el robo de la información. En la pregunta 2 vamos a definir cuáles son, vamos a definir qué es XS, SQL Injection, URL Sconding, donde se presentan la descripción de cada uno. O sea, para cada del XS puede haber una vulnerabilidad que permite a un atacante inyectar el script malicioso en las páginas web visitadas por otros usuarios. En el SQL Injection es una vulnerabilidad que permite a un atacante ejecutar comandos SQL maliciosos en una aplicación web. Y la URL Sconding es una técnica que permite que la información se transmita a través de la web de forma segura y sin problemas. Sin embargo, los atacantes pueden utilizar esta técnica para ocultar información maliciosa en las URLs, evadiendo las medidas de seguridad y realizar los ataques. En la pregunta 3 vamos a ver los indicadores de compromiso que son esenciales dentro de los procesos de seguridad informática. Entonces, pues para ello, pues debemos definirlos, describir los argumentos que pueden tener una IOC, describir cómo se utiliza un indicador de compromiso y mencionar las herramientas que permiten elaborar un indicador de compromiso. Para ello se hace mediante una tabla. Entonces, pues para ello, pues hicimos como una pequeña descripción. Nombramos o listamos los diferentes indicadores o como las formas como se pueden presentar para un sistema de seguridad informático. Acá en la tabla podemos evidenciar cuáles son las herramientas, cuál es su enfoque, el formato archivo, la flexibilidad y la comunidad de usuarios para las cuales aplica. Entonces acá pues las herramientas Yara, OpenIOS, STIS, y pues cada herramienta tiene sus propias ventajas y desventajas y la elección depende de los requisitos específicos, las preferencias del usuario o la organización como tal. Para la cuarta pregunta, pues tenemos como unos ejemplos de modo aplicabilidad donde nos dan 3 empresas, la empresa X, la empresa Y y la empresa Z, ¿sí? Para ello debemos de con el código de colores, la caja negra, caja blanca, definir cuáles son las diferentes aplicaciones o qué medidas debemos de tomar para cada una de ellas. La pregunta 5 pues es definir o identificar qué es un IDS, es un sistema de detención de instrucciones. Acá pues no tuve entonces acá pues podemos identificar qué es IDS.
las mencione, cuáles son las diferentes formas, qué es, darle la definición y elaborar una tabla donde se evidencie y elaborar esta tabla aquí. Estas son las diferentes ítems que nos solicitan. Y por último vamos a donde se visualicen las diferencias entre estos ¿listo? Donde se especifica la diferencia entre IDS y EPS. Entonces acá pues como todo podemos identificar cómo se va a realizar ese proceso. Listo, entonces para eso entonces acá pues ya las definimos. Tenemos claro qué es lo que debemos de realizar y pues damos la definición de cada ítem, ¿no? Y cómo se realiza ese proceso. ¿Listo? Y acá pues presentamos las características, la función principal, las acciones, el enfoque, el nivel de intervención, acá que decir la diferencia del IDS y el IPS. La pregunta 6, se debe realizar un análisis existe en el conjunto de herramientas las cuales aportan a validar el estado de los sitios web, BART Suite, SAC, Acunis. Definimos la característica, el BART Suite, la SAC y los tres ítems que se manejan y cuál es el tipo, la funcionalidad, la facilidad de uso, el soporte de actualizaciones, las integraciones. En la pregunta 7 vamos a definir o vamos a hacer un análisis de la seguridad. Solo se debería contar con un sistema operativo Linux. Podría complementarse con Win. Es un análisis de seguridad donde se presentan los diferentes ítems, ¿sí? Entonces, pues eso es como un análisis que realizamos utilizando un sistema operativo Linux y lo podremos complementar con el sistema operativo Windows. Y seleccione y argumente qué sistemas operativos usted tendría en su poder para realizar las tareas de seguridad. Entonces, como todo, pues tenemos, pues la mayoría de usuarios estamos o de las empresas están casadas con el sistema operativo Windows y pues poco utilizan un software libre, un sistema operativo libre como lo es Linux. Entonces, pero aquí lo estamos haciendo la implementación. En la pregunta 8 vamos a identificar los procesos de seguridad para encontrar las falencias en los sistemas, las organizaciones, particularmente dentro de un plan de seguridad. Así que como expertos, pues debemos definir qué es un pen testing. Acá damos la definición y las diferentes recomendaciones, los pasos a seguir. Y como experto en seguridad informática, pues se deben de tomar en cuenta las medidas de precaución para no ser víctimas de un ataque cibernético. De igual manera, en el punto nuevo, pues vamos a definir cuáles son como códigos para realizar diferentes o comandos que utilizamos en la consola para definir cuáles son comandos que utilizamos en las consolas y vamos a definir cuáles son sus funciones dentro de la seguridad informática. Acá los definimos. El punto 10 es teniendo en cuenta el anexo 3, amenazas de ataques. Entonces, pues son como los pasos que debemos de tener en cuenta o las normas de seguridad para no ser víctimas de un ataque cibernético. Y en la pregunta 11, pues acá lo definimos a través de cuáles han sido como las, los niveles o la que se debemos de utilizar y en la tablita utilizamos como el rol, la responsabilidad y el skill. Entonces acá como tal lo podemos identificar de esa manera. Y la pregunta 12 pues aquí como tal el seguridad, las referencias bibliográficas donde fue consultada la información. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima.